El concepto de hábitat se refiere al conjunto de factores bióticos, es decir, el conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan un área dada y abióticos como el sol, aire, agua, suelo y clima, para que una especie pueda existir. El ser humano incluye los factores culturales. El hábitat es el entorno natural en el que vive cualquier organismo y en el que encuentra todo lo necesario para poder reproducirse y sobrevivir como alimento, refugio y agua. El hábitat es el hogar de los seres vivos. Por otro lado, el ecosistema es el conjunto de comunidades de seres vivos que comparten un mismo hábitat. Cada especie es determinante en el hábitat, pues la misma forma el hábitat. El hábitat es resultado entonces de la generación de condiciones biológicas para que una especie pueda existir. Para que pueda existir en interacción con otras especies que forman parte de este ecosistema. Así podemos decir que el hábitat está organizado en función de cada una de las especies, a la vez que de todas las especies simultáneamente. Además, cada una de las especies es generadora de su propio hábitat y mejora evolutivamente las condiciones para que el mismo sea más favorable para la vida. Así lo plantea la hipótesis Gaia. Esa era nuestra situación como especie humana en nuestro hábitat natural. En la época paleolítica, hace unos 12.000 años y casi durante 3 millones de años, el ser humano era parte del ecosistema al que pertenecía. En el Paleolítico, el ser humano sobrevivía como cazador y recolector y por lo tanto dependía de su capacidad para adaptarse a sus hábitats transitorios. Sin embargo, producto de su evolución, el desarrollo de la corteza cerebral, aparejada con el descubrimiento del fuego, tuvo un impacto creciente en el ecosistema. El Neolítico es el siguiente periodo en el que aparecen nuevas formas de vida del ser humano, en las que adquiere dominio de los metales y de la agricultura. De ser nómade migrando en función del clima, de la caza y las temporadas de frutas y alimentos, se transforma en sedentario y ocupante de la naturaleza a su servicio. Esto lo diferencia del resto del mundo animal y vegetal, que se desenvuelve en base a vínculos de reciprocidad que caracterizan la función ecosistémica, donde la cooperación entre los seres vivos es uno de los elementos clave. Para ejemplificar la reciprocidad, el orangután come los frutos que lo alimentan y defeca sus pepas, plantándolas. Incluso la muerte es o parte del alimento de otros animales o abono a la tierra. El surgimiento del hábitat artificial comienza con la agricultura y el nacimiento de la propiedad privada, y así la tierra se transforma en territorio que se le arrebata al mundo silvestre. Los bosques se transforman en trigales y los animales en objetos de trabajo.
se separa del hábitat natural, creando uno artificial, desapareciendo los vínculos de reciprocidad con la naturaleza. El desarrollo de la civilización es no solamente el distanciamiento creciente de la naturaleza, sino su exterminio. Mientras en el Paleolítico el humano se adapta a su hábitat para sobrevivir, a partir del Neolítico, una parte de la humanidad transforma el hábitat para su supervivencia. El humano del Paleolítico valora la maternidad, la reproducción y la supervivencia de la colectividad, y es nómade. Migra buscando clima apropiado, frutas maduras y abundancia de caza, entre otras motivaciones. Al igual que en el bosque maduro, que busca el bienestar de la parte y el todo, el ser humano del Paleolítico intenta que todos los miembros de la especie tengan la mayor seguridad posible y todos reciban alimentos y protección por igual. No hay cálculo y solo mínima planificación de las acciones, quizás para la caza, sortear peligros y sobrevivir a las modificaciones del entorno. Lo que doy lo obtengo de retorno de inmediato. No hay cálculo. Cuando se desarrolla la agricultura, aparece el cálculo en función de las cosechas y la organización social y cultural del futuro. Todo organizado y subordinado a la cosecha, que pasa a ser más importante que el individuo, mucho más importante que el individuo mismo o que el que trabaja para ello. Para obtener la cosecha, el humano se defiende de los animales y la mal llamada maleza u otros humanos que atacan sus plantaciones. La naturaleza pasa a ser un enemigo y el retorno no es inmediato, sino retardado en el futuro. El ambiente artificial y simplificado que se basa en la selección arbitraria de especies que tienden hacia los monocultivos o cultivos poco diversificados, es agredido por la naturaleza, que a través del proceso conocido como sucesión ecológica busca la diversidad como uno de los pilares que sostiene la vida. El agricultor, que ahora protege el cultivo y no la vida, interpreta la diversidad como maleza, y las plagas no son otra cosa que la enfermedad resultante de la falta de diversidad. Con la ganadería ocurre lo mismo. Al puma hay que matarlo porque daña la ganadería y produce daños económicos. Con estos criterios llegamos al día de hoy, en que desaparecen 200 especies al día en promedio, según la ONU. En función de la cosecha aparece el valor de poseer como más importante que el bienestar de la comunidad. La acumulación de bienes y su protección da lugar a ejércitos y religiones que avalan la violencia de quienes poseen mucho. La naturaleza pasa lentamente al olvido y solo interesan sus frutos y su explotación. De una sociedad matrística, donde la fertilidad y la comunidad eran valores máximos en los vínculos, pasa a ser una sociedad coercitiva, patriarcal, violenta con las mujeres, niños,
ancianos, entre seres humanos, con la naturaleza y los animales. Las relaciones humanas son coherentes con ese nuevo hábitat donde se ha olvidado de su propia naturaleza, de los instintos, de su afectividad y capacidad comunitaria. Los vínculos humanos naturales fueron reemplazados por vínculos de violencia y poder. Aparecen los poderes violentos y sus avales los dioses. Al poder del rey lo avala algún dios, y el maltrato del ser humano en el reino animal lo avala también lo espiritual, que es su alma. El mundo animal puede ser maltratado, pues no tiene alma, como tampoco lo tienen los esclavos. Por ello, la existencia del patriarcado, la esclavitud y la violencia social y la destrucción de la naturaleza son simultáneos al antropocentrismo, es decir, donde el ser humano aparece en la punta de una pirámide como de máximo valor y no en un círculo donde el hábitat y el ecosistema son una extensión de su identidad. Un elemento esencial con la aparición del Neolítico es el valor afectivo que se le quita a la crianza. Los niños se educan para ser útiles en su rol productivo, es decir, con un modelo patriarcal. Como sabemos, los animales nacen cuando su sistema nervioso ya está plenamente desarrollado, teniendo un grado importante de autonomía. Por ello, por ejemplo, un potro, muy poco tiempo después de nacer, ya puede desplazarse y realizar la mayoría de sus funciones orgánicas en forma independiente, independiente de la madre. Por el contrario, el ser humano en estado fetal no termina de desarrollarse neurológicamente en forma completa. La bipedestación del ser humano hace que la mujer tenga un canal del parto más estrecho, y al ser el cráneo humano demasiado grande, la naturaleza dispuso que naciéramos cuando el sistema nervioso no estuviera completamente desarrollado, dando lugar a un estado de absoluta dependencia de la madre y nuestros progenitores. Como expresaba mi amigo Carlos García, el líquido amniótico es reemplazado por el exoamnios. Ese útero externo corresponde a la entrega completa de la madre, donde continúa el desarrollo psicobiológico del bebé en absoluta codependencia de simbiosis afectiva. Más aún, la autorregulación de la guagua, que intrauterinamente se resolvía con un automatismo biológico, ahora ocurre en la comunicación y atención permanente a las necesidades del bebé, para lo cual llora cada vez que siente una necesidad. Este diálogo bebé-madre es de vital importancia para la autorregulación biológica y neuronal del bebé. Como dice Lawrence Heller, cada vez que una madre consigue consolar a su bebé, está regulando eficazmente su fisiología y su sistema nervioso. La teoría del apego documenta la influencia que tienen las madres en estados crónicos de depresión, ansiedad, enfado o disociación
el desarrollo de sus bebés. La alteración de la conexión entre el bebé y la madre es traumática. Si por cualquier motivo el proceso de regulación entre la madre y el bebé se ve trastocado, el bebé no desarrolla la capacidad básica para la regulación. La estabilidad de esta conexión temprana cobra una especial importancia a la hora de configurar los patrones de relación del individuo con el cuerpo, con uno mismo y con los demás. El llanto es la primera comunicación del bebé y refuerza la comunicación como válida. Hace sentir al bebé como un aporte a la vida en la medida en que el llanto, la comunicación, es el origen de la satisfacción de ambos. Cuando esto no está, el bebé puede adaptarse haciéndose indiferente a sus propias necesidades, a su corporalidad y sentirse insignificante en lo comunicado, o extremadamente agresivo cuando es escuchado solo a través de la violencia y la dominación. Por ello, la empatía de una comunidad con la expresión de un participante de la misma permite reparar parcialmente esta necesidad que quedó pendiente de ser satisfecha. La autorregulación se reemplaza por la moral que nos dice qué hacer, sin necesidad de la autopercepción, reemplazando lo que quiero por lo que debo, o por drogas como los ansiolíticos, antidepresivos, finalmente reemplazantes de autorregulación por reguladores externos. Soy en la medida que mi madre me asiente y corrobora que yo existo. Yo existo porque mi madre me reconoce a través del cariño, del afecto, del mecimiento, de las caricias y de su mirada. Esta vivencia inicial debiera dar lugar a la autopercepción de que es lo más bello del universo, un ser válido, querible, disfrutable, irrefutablemente existente. La frustración que produce la usurpación de lo más importante del ser en esa temprana edad, que es la madre o cuidadores, da lugar a una desconfianza e inseguridad existencial y que es condicional a la aprobación del medio. Se tiene que hacer méritos para ser válido, querible y con ello para existir. Méritos, ¿qué significa? Fama, buen alumno, buena ropa o apariencia externa, buen auto, buena casa, buena profesión, plata, etc. Históricamente esta carencia afectiva básica en la infancia comienza en el Neolítico y se extiende a lo largo de todo el patriarcado, que permite endurecer a los seres humanos, hacerse indiferentes al dolor de los demás y ser coherentes emocionalmente con el patriarcado, con la violencia y su deshumanización. En el presente no hay ecosistema que no esté destruyéndose por el ser humano. El desastre no va a ocurrir, está ocurriendo. El plástico de los millones de envoltorios y de objetos han creado una isla de plástico en el Pacífico del tamaño de 2 veces Chile. Hemos eliminado la mitad del cinturón tropical lluvioso del planeta. Para resumir,
Recordemos que la ONU anunció que tenemos hasta el 2030 para poder controlar el cambio climático si es que no disminuimos a menos de la mitad de las emisiones de efecto invernadero del 2010. Y seguimos batiendo récords cada día de emisiones y deforestación, por lo que la ventana de oportunidades se está cerrando ahora. Según un reporte en 2019, los trópicos perdieron 11,9 millones de hectáreas de cubierta arbórea. Casi un tercio de esa pérdida, 3,8 millones de hectáreas, ocurrió en los bosques primarios tropicales húmedos. Ello equivale a perder un bosque primario del tamaño de un campo de fútbol cada 6 segundos o a perder un área equivalente al tamaño de Suiza cada año. Estos antecedentes son imprescindibles para entender las propuestas que permitan reparar los vínculos de violencia, la pobreza y la miseria emocional del ser humano. La indiferencia y esperar que la catástrofe golpee a mi puerta para reaccionar no es una alternativa viable. La primera propuesta consiste en unir cualquier actividad humana a la reconstrucción y recuperación de nuestro hábitat natural. No estamos proponiendo inocentemente la vuelta al Paleolítico. Recuperar nuestro hábitat natural consiste en reintegrar en nuestro accionar el sentido existencial original del ser humano, que son los vínculos de reciprocidad con nuestro hábitat natural y entre nosotros, desde la arquitectura a la fabricación de piezas de automóvil, de la construcción de un puente, al tratamiento médico y psicológico de una persona, etc. Producir aquello que realmente sirve a su bienestar y que no atenta en contra del ecosistema. Recuperar el movimiento original donde toda la existencia está confabulada en nutrir y potenciar la vida. Generar una producción coherente con las necesidades reales del ser humano y para su hábitat natural. Ese conflicto entre la tendencia natural hacia la biodiversidad, que es anulada permanentemente por la agricultura industrial, se resuelve con una agricultura que imita los patrones naturales. Recuperar el hábitat natural ocurre recuperando la afectividad de la que el ser humano es dependiente de la misma. Sin afectividad, los seres humanos destruyen y se autodestruyen. Tenemos que reproducir las dinámicas que ocurren en forma natural en el ecosistema y que también reproducen culturas que se han mantenido aún independientemente del desarrollo civilizado. ¿Cómo tendría que ser el camino que nos acerca a proyectos biocéntricos? ¿Cómo serían sus formas naturales? ¿Qué forma de la naturaleza tendríamos que imitar para ser coherentes con ella? El toroide es una fuerza universal autocentrada.
Los vínculos con la naturaleza son toroidales. Todos sus elementos se mueven en espiral hacia el centro y del centro vuelve a comenzar en la periferia. La espiral tridimensionalmente es un toroide. Es como una rosquilla que gira sobre sí misma. Así, el ecosistema es un atractor que se nutre de la vida para hacerla crecer y mostrar su abundancia. Todos los movimientos del mundo animal, vegetal, bacteriano y abiótico interactúan como un solo cuerpo y éste hace uso de todas las fuerzas universales para nutrir el ecosistema. Podemos decir que el ecosistema tiene un movimiento autocentrado que se nutre de sí mismo y que se perfecciona y mejora en forma permanente para generar vida. El toroide es el único patrón de energía o dinámica de movimiento que puede sostenerse a sí misma y está hecho de la misma sustancia que el entorno, como un tornado, un anillo de humo en el aire o un remolino en el agua. El ser humano es parte de ese movimiento toroidal, pero su naturaleza inteligente, generando dinámicas artificiales antivida, se escapa de ese movimiento orgánico a costa del mismo. El ser humano, con la creación de sistemas artificiales, se aleja en su movimiento participando de uno entrópico, antivida. Desde la conciencia es preciso organizar y elegir nuestras acciones pro vida, afectivas. Elegir lo afectivo, lo sustentable, lo regenerativo y superar el consumismo y las formas de entropía. Comparto la definición de libertad como la conciencia de las necesidades. Las formas toroidales se manifiestan en formas de construir los vínculos humanos y con la naturaleza. Todo lo vivo existe manifestando la vida. La flor existe manifestando sus colores y sus aromas, el pájaro su vuelo y su cortejo, los árboles exhibiendo sus ramas y frutos. El ser humano también existe en su manifestación. Los sistemas represivos patriarcales han inhibido la expresión sustituyéndola por personas que le representan. Es esencial que el ser humano recupere su capacidad de expresar todos sus potenciales a través de las emociones para recuperar su capacidad de ser. No basta solo tener conciencia de lo que ocurre para que se produzca el cambio. No basta solo emocionarse tampoco. Somos un todo que incluye lo mamífero y lo cultural humano. Cuando nos expresamos con todo nuestro ser, siendo generadores de los vínculos y la cultura centrada en la vida, nos conectamos con la vida y somos vida, tanto en los vínculos terapéuticos como en general en la comunicación humana. La empatía tiene varios propósitos. Existe una tendencia
de todo lo vivo a su desarrollo, y la comunicación empática favorece la misma. El ser humano en el vínculo empático consigue encontrarse con otro afectivamente, repara el sentir que mi relato le afecta al otro u otra, y lo más relevante de la empatía es que favorece la expresión que transforma la comunicación en vivencia transformadora. En la expresión, un ser humano manifiesta sus potenciales evolutivos. Somos en la comunicación empática y afectiva seres que se transforman de crisálida en mariposa. La empatía acoge entonces al ser humano en su completitud. ¿Y en qué empatizamos especialmente? En el proceso de transformación. Empatizamos con el violento en su capacidad de ser pacífico y en el dolor que le produce el cambio. Con el pacífico en su capacidad y en su dolor de ser confrontacional. Esta tendencia actualizante existe también en la sociedad y se destruye a través del individualismo y la competencia, que son negadoras de la empatía. La energía de desarrollo se reemplaza por el sueño americano, que no es ni más ni menos que la tragedia humana americana. Los vínculos afectivos y empáticos son toroidales, potencian la vida, en tanto que el individualismo y la violencia nos hace coherentes con la entropía. Consideramos 4 aspectos que se relacionan toroidalmente entre sí y cada uno de ellos contiene a los demás. Recuperar nuestra conciencia se refiere a recuperar nuestra capacidad de dirigir nuestras acciones en la rehabilitación de nuestros vínculos afectivos, en el conocimiento de la psicología como parte de la cultura. Se trata de generar una cultura cuyo hilo conductor es el afecto, la reparación de las heridas individuales y sociales, de los abusos y los genocidios, las violaciones y las guerras. Recuperar la capacidad de reflexionar y de opinar y no la delegación de nuestras acciones y reflexiones en gobernantes, profesores que reemplazan nuestro raciocinio y nos opacan y descalifican en base a notas y otras descalificaciones competitivas. Aspectos esenciales relativos a la conciencia tienen relación a una polaridad que muestra la oposición entre el deber ser con la que ha funcionado la humanidad desde que existen los vínculos de poder y el querer, que tiene su base en el reconocimiento del ser humano y su naturaleza. Con el nacimiento de la agricultura nacen los vínculos que reemplazan los matrísticos, que potenciaban la reproducción y la contención afectiva de cada ser humano por el patriarcado, donde la mujer pasa a ser funcional al rendimiento productivo. La palabra familia significa etimológicamente número de esclavas que posee un hombre. Este poder de dominio se ratifica con la aparición de dioses punitivos y guerreros que otorgan razón y justificación a la violencia ejercida por los patriarcas. De allí se impone el deber y las creencias sobre la castidad
y el castigo sexual de la mujer, donde su mayor exponente cultural es la virgen que no se ensucia con la sexualidad para tener un hijo. El deber rige todas las normas sociales que le ofrecen al ser humano una seguridad existencial relativa, donde se reemplaza a la ética basada en el amor y respeto de la naturaleza y los seres humanos. El querer está directamente relacionado con el desarrollo de los potenciales genéticos, con el desarrollo del ser. El ser no se realiza desde normas, sino desde lo más profundo de su querer, desde el amor. Aprender a amar es una parte esencial de la restauración del ser y su hábitat natural. Desde la conciencia podemos aprender de las culturas ancestrales biocéntricas. La mayoría de las sociedades nativas alrededor del mundo tuvieron tres características comunes. Tenían una relación íntima y consciente con su entorno. Eran culturas estables, sustentables, a menudo durante miles de años. Tenían una vida ceremonial y ritual muy rica que reforzaba la cohesión social, así como con el entorno. Cabe destacar además un elemento crucial que se destaca al compararlo con la sociedad actual y que tiene que ver con la violencia. Estudios revelan que aquellas sociedades con altos niveles de no agresión, esto no se daba por la buena voluntad de las personas o que antepusieran el bien común a sus intereses personales, sino que ambos provenían de un mismo acto, gracias al diseño de sus arreglos sociales. Lo que tenían en común es que evitaban crear condiciones ventajosas para algunos respecto de otros y también evitaban la concentración de la riqueza en puntos específicos de la trama social. Socialmente se promueve el egoísmo y una visión que fomenta el bien individual sobre el bien común, así como una cultura del consumo y consumismo que es insustentable, promovido por una economía de mercado que privilegia la ganancia económica sobre cualquier otro valor social o ambiental sin considerar las necesidades básicas de las siguientes generaciones. Nos imaginamos con una inocencia destructiva que nuestro bienestar, que en realidad es malestar aceptado, continuará eternamente sin considerar las generaciones jóvenes presentes, que ya están siendo olvidadas, pues está siendo olvidado, además de su presente, su futuro, dejándolos fuera de la proyección de la vida, como menos importante finalmente que el cálculo económico del crecimiento. Planteado de manera simple, los vínculos autoritarios castran al ser desde el comienzo de su desarrollo. Las figuras referentes del afecto, que son los padres y luego en general los adultos, a través de la violencia, destruyen la seguridad existencial y creatividad espontánea de los niños. Se impone la competencia que existe socialmente en el mercado, en los vínculos humanos, donde, por supuesto,
Los niños siempre pierden y quedan con el sentimiento de que el poder de dominio del adulto es envidiable y un propósito de vida. Las terapias biocéntricas son esenciales para recuperar al ser humano en su capacidad de amar y de recibir amor. Nuestras formas amorosas se tienen que manifestar ahora, aunque sintamos que no somos aceptados por ello. Asumir ser agente de cambio es asumir nuestra identidad amorosa, generativa de comunidades afectivas. Proponemos una psicología biocéntrica al servicio del ecosistema y no del rendimiento económico. Proponemos una psicología que enseñe al ser humano a relacionarse desde la empatía, que no solo escucha, sino facilita la expresión. Biodanza es un espacio de entrenamiento afectivo. Las terapias biocéntricas tratan las heridas que dificultan al ser humano amar y recibir amor. Un objetivo de relevancia es el desarrollo y recuperación de la identidad, entendiendo esta como el aporte singular desde la reciprocidad a nuestro hábitat natural. La identidad se pierde en los ambientes hostiles que ha generado el ser humano, reemplazándolo por heridas y costras que las protegen y que obligan a cada uno a organizar sus vínculos autocentradamente, perdiendo con ello la reciprocidad con el entorno natural y social. La única forma en que un ser humano puede ser coherente con su hábitat natural es renegando de su hábitat presente y con ello con buena parte de ese ser civilizado, lo que da lugar a una disociación de la identidad. Lo que vive es opuesto a lo que anhela y a lo que las células reclaman. El obrero que vive por lo menos 8 horas al día en un ambiente tóxico, rutinario, mecanizado, sin árboles y sin vida, solo le queda quizás el anhelo de vacaciones una vez al año para visitar, en el mejor de los casos, un balneario también desnaturalizado. Una nana que cuida a los hijos de su patrona y que no puede cuidar los propios, da lugar a una disociación interna traumática. Por todo ello, si identidad se define por la forma en que se es generador singular del hábitat al que se pertenece, la identidad solo puede realizarse como generador de un mundo que solo existe como semilla. ¿Cuál es entonces esa semilla de un mundo mejor? La semilla es el árbol, el proyecto de árbol completo que ya está diseñado en el interior de la misma. Y este diseño se ve reflejado en cada conducta. La semilla en la forma como se relaciona con la tierra, con nutrientes, con el agua, el aire, con cómo crece. Y es así que el árbol es parte de un todo y así es parte integrante en cada instante del bosque al que pertenece. Es decir, ser semilla es ser acción actualizadora del árbol y del bosque en su conjunto. En el ser humano, la conducta de ser semilla es hacer que la misma le agrade a cada célula. En ella llevamos la información que se manifiesta en la forma natural de construir vínculos con otros seres humanos, con la naturaleza y con la especie. El ADN no es solamente química, es el mapa de nuestro proyecto existencial. Es la información que son recursos de sabiduría actualizados de nuestros ancestros. Pero no es el hábitat en sí mismo,
el que produce la transformación. No se trata de cambiar de casa del centro urbano a una casa en el bosque. Allí mi hábitat natural sigue siendo extraño a mí mismo y yo sigo siendo extraño a este. No se trata de encuentros esporádicos con la felicidad y por tanto de consumir estados de plenitud aparente. La invitación es al aprendizaje a ser generadores de comunidad, es decir, a ser generador de mi identidad y por tanto de hábitats saludables, no a pertenecer a una comunidad afectiva, sino a ser generador de la misma. No se puede construir un nuevo mundo simplemente imaginándolo, sino construyéndolo con los vínculos que genero aquí y ahora. Generador de microsociedad afectiva, colaborativa, ecológica, donde no soy espectador sino actor. Mi participación en la felicidad es manifestar mi proyecto existencial con mi voz en un coro de acuerdo de voces que dan lugar a la belleza que beneficia a todos, porque beneficia mi célula, mi gente, mi bosque, mi planeta. Tengamos el coraje de encontrarnos y construir aquí y ahora, vivencialmente, una comunidad afectiva de regeneración ecológica y social. La biointegración propone potenciar la autopercepción como un todo, sin separar el ser de la respiración ni de sus órganos. Propone asumir las limitaciones psicológicas y las inhibiciones como limitaciones simultáneas en el movimiento, de tal forma que si tengo sentimientos de culpa por manifestar mi ser, se expresará con restricciones del movimiento al caminar, al relacionarse con otros en la postura, en la forma de respirar que genera angustia, angostura del diafragma, etcétera, que finalmente son restricciones en la expresión de la corporalidad también. Reintegrar esta autopercepción a través del yoga, la biodanza, el tai chi y otras actividades que ven al ser como un todo es esencial. Reintegrar el hábitat a mi autopercepción lo vivenciamos claramente cuando caminamos por el medio del bosque con los ojos abiertos, permeables a la naturaleza. Los vínculos sociales recuperan nuestro hábitat natural perdido cuando nos ponemos al servicio de la sociedad, recuperando formas matrísticas de comunidad, afectivas, solidarias. Esto es esencial llevarlo a todas las esferas de las actividades sociales. En lo económico es prioritario crear cooperativas. Cooperativa es una empresa basada en la cooperación, donde el trabajador es a la vez propietario de la empresa. A la vez significa que se genera biodiversidad de las habilidades humanas dentro de la misma. Las cooperativas con actividades sustentables acaban con la especulación y la pobreza y le dan un espacio social digno a cada ser humano en la producción y en la recuperación de su voz al participar de las decisiones. Todo ello es básico y coherente con la construcción de ecoaldeas, comunidades cuya sustentabilidad ecológica se funda principalmente en altos grados de autosuficiencia alimentaria y energética y con vínculos personales y sociales afectivos.
con las formas de organización estatal patriarcal que hemos construido a través de la historia, no hemos dado el ancho ni hemos tenido la capacidad de reacción y de cumplir con la necesidad urgente de actuar frente al gran desastre ecológico, la catástrofe social y la violencia que se avecina y que está ocurriendo ya. Los gobiernos no han sido solamente mucho más lentos que el avance de la destrucción de nuestro ecosistema, sino que en la práctica han estado día a día contribuyendo a la misma. Por ello, proponemos medidas urgentes, coherentes y drásticas que estén a la altura de estos grandes desafíos a que nos vemos enfrentados como especie. El objetivo no es oponerse a la intencionalidad transformadora y bien intencionada de actores políticos, sino que pretendemos el desarrollo de vínculos sociales y organizaciones nuevas que adquieran el poder de generar transformaciones que no lleguen a ser frenados por los poderes fácticos económicos y estatales. No es un movimiento destructivo ni violento, no pretende sustituir, sino sumar la conciencia social a los factores activos y de decisión. La sociedad consciente debe llegar a ser un sexto poder movilizador que produzca transformaciones reales, que actualice nuestro hábitat natural, que haga vigente los vínculos sociales, afectivos y colaborativos, independientemente de los múltiples frenos y sabotajes que intenta imponer la tradición patriarcal. Desarrollar programas de educación de consumo autofinanciados por la misma sociedad civil por medio del método de crowdfunding o micromecenazgo social. En este caso se trata de microaportes de personas motivadas por un cambio radical, contribuyendo económicamente para la organización de estos programas de educación y de activismo de consumo en bloque, que se organicen hordas de consumo sustentable y bloqueos de productos y servicios de consumo destructivos. Por ejemplo, programas de alimentación en que se reemplace por lo menos parcialmente el consumo de carne por otros productos amigables con el medio ambiente. Presionar a la élite política por medio del activismo social para posicionar la idea de la construcción de un neosistema de diseño urbano bajo una perspectiva de ecoaldeas sustentables. Difundir, potenciar y desarrollar esta idea por medio de equipos multidisciplinarios y profesionales para que se transforme en política pública y sea parte del desarrollo y crecimiento de una nueva sociedad sustentable, la cual vuelva a vivir en armonía, plenitud con su hábitat natural. Construir asentamientos sostenibles o ecoaldeas estructuradas en forma de cooperativas y acentuando la dimensión afectiva. ¿Qué significa ecoaldeas? Ecoaldeas son pequeñas comunidades autosuficientes que viven por y para el medio natural. Existen unas 10.000 en todo el mundo. Se desarrollan sobre todo en áreas rurales y sus habitantes construyen sociedades basadas en la cooperación, el autoconsumo, las energías renovables y los materiales ecológicos. Actividad, ecología, gobernanza participativa, cooperativismo, economía biocéntrica y desarrollo de proyectos biocéntricos. Coordinación de especialistas y profesionales que compartan un propósito en común y ocupen la innovación e inteligencia colectiva para generar planes de acción para la transformación de las actividades destructivas humanas en actividades sustentables y regenerativas. Generar programas de reforestación acelerada y regeneración del suelo. Proponemos como actividad humana de recuperación de nuestro ecosistema y nuestra humanidad la actividad de biodanza como forma de transformación vivencial y terapéutica. La biodanza terapéutica
integra rituales de encuentro humano donde la afectividad esté al centro, recuperando nuestra capacidad primigenia de comunicarnos desde la música y el movimiento. Es una práctica que favorece la biointegración, donde entrenamos un estilo de vida innovador como seres potencial y genuinamente naturales y afectivos, igual a nuestro código genético, igual a las formas de vida ancestrales de comunidades pacíficas y sustentables. La biodanza terapéutica desarrolla nuestros potenciales y favorece la superación y reparación de carencias y traumas infantiles y su manifestación en las dificultades evolutivas. Asume el ser como totalidad y por tanto incluyendo su sombra, su inconsciente y sus carencias. La biodanza terapéutica produce ambientes grupales favorables que dinamizan y facilitan los procesos de autodescubrimiento, reparación afectiva y emocional, donde la superación de traumas, estancamientos y dificultades relacionales son considerados como objetivo de las sesiones. Desarrollar programas de educación y acción de huertos urbanos, familiares y comunitarios que transformen nuestra vida y la hagan sustentables a largo plazo, y ésta se convierte en el camino para evolucionar la forma de recuperar nuestro hábitat natural. Desarrollo de actividades artísticas que lleguen a los niños y a toda la comunidad. El arte y la estética son formas de comunicación que modifican profundamente la conciencia, la sensibilidad, la creatividad y la capacidad expresiva del ser humano. Cultivo de la afectividad. Toma de contacto con la propia identidad y fuerza. Desarrollo de la capacidad de ser un aporte singular en vínculos de reciprocidad con el hábitat natural y con la especie. Cultivo de la expresividad y la comunicación. Expresar las emociones a través de la danza y del diálogo. Fomenta la creatividad artística, poética, musical y plástica. Desarrolla la expresión verbal y la comunicación. Desarrollo de la sensibilidad senestésica, percepción del propio cuerpo y la destreza motora. Fomento del aprendizaje vivencial mediante talleres, contacto con la naturaleza, geología, botánica, zoología y astronomía. Desarrollo de la conciencia ecológica. Excursiones al mar y a la montaña, percepción de la naturaleza con los 5 sentidos y búsqueda del nido ecológico. Desarrollo y ampliación de la percepción musical y de obras de arte. Percepción con los 5 sentidos de situaciones humanas. Expansión de la conciencia ética. En este momento histórico que la violencia y destrucción ambiental son los conceptos que están definiendo nuestra época, es el instante trascendental para que tú mismo seas el cambio y te transformes en parte de esta confabulación disidente de la afectividad y acción ecológica.